El manejo del síndrome nefrótico depende de si la causa es primaria o secundaria. Siempre hay que ver la causa y manejar la causa, ¿no? Si es primaria, inmunosupresión, corticoides. Si es secundaria, habrá que ver la causa. Por ejemplo, podría ser un paciente diabético, ¿no? Y el tratamiento del síndrome nefrótico, propiamente del síndrome nefrótico, insisto, independientemente de las etiologías, es manejar los edemas. ¿Cómo manejamos los edemas? Los edemas es porque tiene mucho sodio, sí. ¿Qué hay que hacer? Pues dieta hiposódica. ¿Tiene mucha agua? Sí. ¿Qué le damos? Furosemida. La furosemida quita agua y quita sodio. Anticoagular por el riesgo de trombosis, estatinas por el riesgo de la dislipidemia. Y como hay proteinuria, la proteinuria daña el riñón. Adicionalmente, si el riñón ya está dañado, pero si hay más proteinuria, más daño. Más proteinuria, más daño. ¿Qué hay que hacer? Disminuir la proteinuria. Entonces, damos YECA o ARA2. La dieta ha sido un fenómeno siempre de conflicto, ¿no? Pero en concreto, nunca dar dieta hiperproteica, nunca. Contraindicado dieta hiperproteica, porque claro, uno diría, si pierde proteína, ¿qué le doy? Más proteína. No, no dieta hiperproteica. La dieta clásicamente en un síndrome nefrótico es hipoproteica o normoproteica. Recuerden que se da la cantidad de proteína que se pierde al día. El paciente pierde 10 gramos de proteína al día por la orina. Se da 10 gramos que pierde más una dieta hipoproteica. Y frecuentemente una dieta hipoproteica más una dieta más las pérdidas, frecuentemente consideramos una dieta normoproteica. En otras palabras, de forma concreta, en un síndrome nefrótico o le damos hipoproteica o le damos normoproteica, pero nunca hiperproteica. Suplemento de vitamina D, B12, hierro, lo que le habíamos dicho que también está carente en este paciente. En el síndrome nefrítico hay que recordar algunas cosas, que primero se da sobre todo porque ocurre un fenómeno inflamatorio muy intenso en el glomérulo. Y a diferencia del síndrome nefrótico, este fenómeno inflamatorio frecuentemente es transitorio, pero muy agresivo y puede producir mucho daño. El síndrome nefrótico se presenta de manera más rápida, en cambio, el nefrítico se presenta más rápido, el nefrótico se presenta más lento, más paulatino. Entonces, el síndrome nefrítico, un proceso agudo, inflamatorio, transitorio a nivel glomerular. ¿Y cuál es su característica? Dos características tiene: hematuria y proteinuria. Pero no cualquier hematuria, es una hematuria por compromiso glomerular, por daño del glomérulo. No importa si es micro o macrohematuria, no importa. Eso no define el síndrome nefrítico. Claro, de todos los síndromes nefríticos, la mayor parte de ellos es hematuria microscópica. Pero también hay hematurias macroscópicas. Pero repito, esto no define, no es una condición que sea uno u otro para síndrome nefrítico. La pregunta es, ¿cómo sabemos que la hematuria es glomerular? Fácil, si veo un solo cilindro hemático, uno solo, se acabó, es hematuria glomerular. Pero no siempre hay cilindros hemáticos que se puedan observar en microscopio. Entonces, de forma indirecta, ¿qué vemos? Glóbulos rojos deformados, dismórficos. Si el glóbulo rojo que veo está deformado, la superficie está dismórfica, si de 10 glóbulos rojos, 2 de ellos, o sea, 20% de lo que estoy viendo, están dismórficos, alta posibilidad de que la hematuria sea glomerular. Si es 40%, más probabilidad. Si es 70%, más. Si es 80%, bueno, si son todos, no hay duda que debe ser la hematuria glomerular. Y la proteinuria, en el síndrome nefrítico, la proteinuria es en rango no nefrótico. ¿Qué significa? Que la proteinuria no debe pasar 3.5 gramos en 24 horas. Habitualmente 2 gramos, ¿no? 2, 3 gramos, 1 gramo. Esas dos características son las que definen un síndrome nefrítico. Pero de las dos, ¿cuál creen que es la más importante? De las dos, la más importante es la hematuria. Sin duda es el elemento que distingue, que representa al síndrome nefrítico. Igual que en el síndrome nefrótico, frecuentemente hay edemas, frecuentemente se asocia hipertensión, frecuentemente el paciente disminuye la tasa de filtración glomerular. Frecuentemente, en otras palabras, aumenta la urea y la creatinina, frecuentemente. Y eso es un problema, porque cuando el síndrome nefrítico es muy agresivo, la urea y creatinina se eleva tremendamente. Y eso sí es importante, ¿no? Ahí sí nos complicamos.
Tanto así que el paciente incluso como parte del tratamiento tendría que ir pues a terapia de diálisis, ¿no? Un síndrome nefrótico en diálisis, eso no cuadra. Nefrítico, sí, nefrítico en diálisis sí, porque puede disminuir la tasa de filtración glomerular de manera muy importante. Ya, pero para el diagnóstico no importa si hay edemas, si hay hipertensión, si hay tasa de filtración baja, eso no importa. La definición de síndrome nefrítico es hematuria glomerular y proteinuria en rango no nefrótico. Esa es la definición. Las etiologías, acá están, glomerulonefritis primarias y las secundarias, ¿no? No olviden, la postestreptocócica es la más frecuente y sobre todo se presenta en niños, ¿no? También en adultos, pero en niños es lo que más se presenta. Pero también hay las primarias, las primarias que no se conocen causa, ¿no? Rápidamente progresiva, membrana proliferativa, focal y segmentaria, nefropatía por IgA. Y las secundarias tenemos las infecciosas y las inmunológicas, ¿no? Las infecciosas, hemos dicho, ¿no? Endocarditis, sepsis, virus, hepatitis B y C. Y en las inmunes, a la cabeza lupus, ¿no? A la cabeza lupus. ¿Cómo manejamos el síndrome nefrítico? Igual que el síndrome nefrótico, manejamos la causa, la enfermedad de fondo. Y aparte de manejar la enfermedad de fondo, manejamos al propio síndrome nefrítico. ¿Y cómo se maneja el síndrome nefrítico propiamente? Primero, que no debe aumentar el catabolismo. Su catabolismo debe bajar un poco porque si no comienza a producir más ácidos y es un problema porque el síndrome nefrítico, como ya les dije, la urea y creatinina aumentan y se complican, ¿no? Al aumentar la urea y creatinina cursan con ira. Claro, si no se entendió muy bien esto, si no se entendió muy bien a qué se refiere con disminución de tasa de filtración glomerular, es que evolucionan a una ira, a una injuria renal aguda. Y este es un problema serio, repito, porque puede requerir diálisis el paciente. Entonces, por ese motivo, la idea es que repose para no aumentar el metabolismo y no aumentar más ácidos no volátiles. La dieta debe ser hiposódica, hipoproteica, justamente también por ese motivo, y restringir agua. Si hay edema, diurético de asa, que es el que se usa más. Si hay hipertensión, calcio antagonista, ¿no? Calcio antagonista, aunque también se puede usar IECAS. ¿Cuándo usaremos IECAS? Cuando no hay aumento de urea y creatinina. Si hay aumento de urea y creatinina, como frecuentemente hay, calcio antagonistas. Si no hay aumento de urea y creatinina, IECAS o ARA2. Y como ya les dije, diálisis sí corresponde, ¿no? Si el paciente evoluciona muy mal, terapia dialítica. Las glomerulonefritis postestreptocócicas tienen buena evolución. En niños más todavía, ¿no? En adultos se puede complicar un poco más, pero en niños muy buena evolución, ¿no? La mortalidad es muy baja. Pero eso es del estreptococo beta hemolítico, ¿no? Pero no todas las glomerulonefritis tienen buen pronóstico. Porque si hablamos, por ejemplo, de una glomerulonefritis tipo membrana proliferativa, el pronóstico ya no es tan bueno. Este pronóstico sobre todo es para la postestreptocócica. O sea, el pronóstico, en otras palabras, es variable según el tipo de glomerulonefritis. A ver, ¿qué opinan de esta pregunta? Una pregunta pues directa, ¿no? Como ustedes quisieran, ¿no? Como les acabo de comentar, pero busquen la mejor respuesta. Es una pregunta no muy buena, pero tiene que haber una respuesta. Tal vez sí, pues la mejor respuesta es... piuria, les he dicho en algún momento que tiene síndrome nefrítico, piuria. Hemos hablado de lípidos en el síndrome nefrítico, lípidos. Hemos hablado de lesiones óseas en el síndrome nefrítico. De polaquiuria o disuria en el síndrome nefrítico, no. Entonces la mejor respuesta es la C que dice proteinuria y hematuria asociado a hipertensión y a uremia, ¿no? O a una ira en todo caso, ¿no? Esa sería la mejor respuesta. Sí, por ahí no dice claro pues que hematuria glomerular, que la proteinuria no dice, pero se entiende que es la mejor respuesta. ¿Qué característica no corresponde al síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico tiene varias características, ¿eh? ¿Cuál de ellas no corresponde? ¿Cuál es irregular? ¿Cuál usted le hace dudar que pueda ser un síndrome nefrótico y es otra cosa, ¿no? ¿Tiene que haber proteinuria más de 3.5 gramos? Sí. ¿Hay lípidos en orina? Sí, lipiduria, no olviden. Lípidos en sangre y en orina, eso le hemos comentado. Edema también, que llega a nasarca, colesterol elevado en sangre. Lo que no cuadra es la hematuria, pues, porque si hay hematuria ya sería pues un síndrome nefrótico con rasgos nefríticos. Y eso ya no es síndrome nefrótico.
Pero la hematuria no, que puede haber uno o dos, pues, un glóbulos rojos tal vez por campo, pero eso no es realmente pues de consideración. Paciente de 14 años acude a la consulta porque tiene albuminuria masiva. Miren que no dice proteinuria masiva, es albuminuria. Niño de 14 años con albúmina que pierde en orina, ya está, pues no es cierto, ¿qué debe ser? Cambios mínimos. Es un síndrome nefrótico por cambios mínimos. Teniendo en cuenta la histología del glomérulo, ¿qué estructura se encuentra dañada? En cambios mínimos, ¿qué elemento está dañado? Los pies de los podocitos. Los pies de los podocitos. Podocitos sería la respuesta, ¿no? Pie de podocitos. Es una pregunta más de histología en realidad, ¿no? Pero la podemos comentar acá. Niño de 6 años con antecedente de faringitis a repetición que acude por presentar dolor de cabeza, presión arterial diastólica un tanto elevada, edema y oliguria, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿qué opinan? O sea, esta pregunta también es muy particular, ¿no? ¿Leen ustedes hematuria por algún lugar? ¿Proteinuria leen en algún sitio? ¿Será síndrome nefrítico? Sí, la respuesta es síndrome nefrítico, pero si acá no hay hematuria o proteinuria, sí, pues, pero tienen que ver el antecedente, ¿no? Niño que tiene faringitis a repetición y que hace características clínicas de un síndrome nefrítico, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, edema y, por ejemplo, azoemia. Oliguria, recuerden que oliguria sí traduce, porque dicen escaso volumen de orina. Claro, no dice pues oliguria, pero hay que entender pues que al decir escaso volumen de orina está diciendo más o menos pues ese contexto, ¿no? Entonces, una alteración de la filtración glomerular, una IRA si quieren llamar así, edemas e hipertensión, es parte de la expresión clínica de un síndrome nefrítico. En un niño con faringitis debe ser pues una glomerulonefritis post-estreptocócica que está condicionando este cuadro clínico, ¿no? Entonces, es un síndrome nefrítico secundario a una glomerulonefritis post-estreptocócica en un niño. El paciente muchas veces viene solo con hematuria, nada más, no viene con proteinuria para pensar que es un síndrome nefrítico, solo viene con hematuria. Y la hematuria puede ser no glomerular, caso puede ser un cáncer de próstata, tuberculosis, o puede ser glomerular. Si es glomerular, ustedes ya saben, puede ser proliferativa o no proliferativa el daño glomerular. De las no proliferativas, un ejemplo tenemos básicamente el síndrome de Alport, de las no proliferativas. A ver, díganme un ejemplo de una glomerulonefritis proliferativa que cause hematuria. Claro, hematuria sola no, muy difícil de repente, ¿no? Pero hematuria con otras cositas de repente. Membrana proliferativa causa hematuria porque produce síndrome nefrítico, ¿no? Sí, pero es un nefrítico con nefrótico. Sí, pues puede ser, ¿no? Ya, pero si nos preguntan solamente hematuria y que sea proliferativa, aquí la respuesta sería nefropatía por IgA. O sea, si preguntan solamente una patología glomerular que produzca solamente hematuria y que sea proliferativa, esa tendría que ser la nefropatía por IgA. Entonces la nefropatía por IgA, que tiene varios nombres, se llama enfermedad de Berger, glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa por IgA. Es un cuadro muy particular, es un cuadro que relativamente es frecuente, ¿no? Y este es un cuadro que afecta más a varones jóvenes, Normalmente los pacientes presentan microhematuria y nada más, y la mamá no se da cuenta, ni el paciente, porque como es microhematuria no se ve en la orina. El problema es que este paciente episódicamente va a tener macrohematuria. Episódicamente tendrá macrohematuria y cuando hay macrohematuria se asusta el paciente, la mamá, y viene a la consulta de pediatría en realidad. Y cuando se pregunta a la mamá, ¿qué ha pasado? No, mi hijo estaba orinando rojo como agua de carne, ¿no? O sea, quienes han lavado carne alguna vez en su vida, han visto lavar pues carne, saben cómo es ese color, ¿no? Y algo más, sí, mi hijo está con un dolor de garganta. ¿Cuándo empezó? Ayer o anteayer. Es decir, el dato típico, el dato clave para pensar en una nefropatía por IgA es que el paciente
tiene un dolor de garganta, una infección de garganta, frecuentemente por el estreptococo grupo beta, el beta hemolítico, el grupo A, y al día siguiente, a los 2 días después de la infección, empieza la macrohematuria. No siempre se asocia a estreptococo beta hemolítico, a veces hay otro factor estresante que desencadena el cuadro, pero frecuentemente estreptococo beta hemolítico. Entonces se presenta 2 o 3 días después del episodio faríngeo o intestinal, como dice acá. Y claro, uno se podría confundir y decir, pero es un estreptococo en la garganta. Sí, pues, ¿no? Estreptococo en la garganta, sí, pero si fuera, miren, glomerulonefritis post-estreptocócica, la hematuria, el síndrome nefrítico que produce este cuadro sería pues 2 semanas después, en promedio. Acá no, acá la hematuria viene a los 2 o 3 días después nada más, o sea, más rápido. Además, acá en la nefropatía por IgA el complemento sérico está normal. En cambio, en la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿cómo está el complemento sérico? Estaba disminuido, el C3 está disminuido. La presión arterial normalmente acá está normal, acá no hay hipertensión, en cambio en una glomerulonefritis post-estreptocócica frecuentemente hay hipertensión. Entonces, si bien este cuadro clínico de hematuria aislada recurrente, esto resáltenlo por favor, hematuria, ¿es aislada? Sí, porque solo hay hematuria. ¿Es recurrente? Sí, porque el paciente tiene episodios de hematuria. O sea, hay episodios libres de hematuria y episodios con hematuria. Entonces, nefropatía por IgA, hematuria aislada recurrente, empieza en varones jóvenes, pero después de muchos años de evolución, podrían hacer proteinuria e incluso evolucionar a ERC. ¿Se acuerdan la vasculitis por IgA? Seguro, lo hemos visto hace pocos días, ¿no? La vasculitis por IgA es una vasculitis de pequeños vasos, que antes se llamaba púrpura de Jeno-Schönlein. La púrpura de Jeno-Schönlein, ¿se acuerdan que tiene una triada clásica? Artritis, púrpura palpable y dolor abdominal, ¿no? En varones jóvenes también. Pero no solamente dañaba pues esas zonas, también producía compromiso del sistema nervioso, compromiso renal inclusive y en otras partes del cuerpo. Si al paciente con síndrome de Jeno-Schönlein, o sea, vasculitis por IgA, le biopsiamos el riñón, ¿por qué le vamos a biopsiar el riñón? Bueno, le biopsiamos nada más y el riñón, ¿no? Para ver qué cosa hay. Le biopsiamos el riñón, ¿qué creen que encontraríamos o podríamos encontrar? Encontramos nefropatía por IgA. O sea, la nefropatía por IgA es una forma localizada de la púrpura de Jeno-Schönlein. O al revés, la púrpura de Jeno-Schönlein es la forma sistémica de la nefropatía por IgA. En ambas, el problema es la IgA que está fallada. La IgA que está fallada, que es un dímero, es una inmunoglobulina dímero, que está fallada, no lo reconocemos y la IgG se une a la IgA y se deposita como inmunocomplejo en el mesangio. Entonces el depósito es en el mesangio de la IgA. La inmunoglobulina A en sangre puede estar elevada, ¿no? Y de hecho que está elevada, ¿no? A ver, claro, esta pregunta tiene dificultades, ¿no? Primero, el complemento C3, normalmente el rango es entre 80 y 120. O sea, acá hay que entender que el complemento C3 está normal. La antiestreptolicina O, 200 unidades TUT, esto está elevado. O sea, sabiendo eso, más o menos ya de repente se podría responder, ¿no? Con mayor seguridad. Es un varón joven que viene por hematuria total a repetición. Hematuria total significa que viene del riñón, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay hematuria solo al inicio de la orina, hematuria en la mitad de la orina, hematuria al final de la orina. La prueba de los 3 vasos, que en realidad ya ha quedado pues en el olvido. Pero cuando la hematuria era en los 3 vasos que juntaba usted al inicio de la orina, en la mitad de la orina y al final de la orina, si los 3 vasos estaban con hematuria, se decía hematuria total. Y la hematuria total indicaba daño en el riñón. Y lo que quiere decir acá no es otra cosa que una hematuria que procede del riñón. Paciente con hematuria de hace un año, a veces se desencadena por ocurrencia de faringomielitis, a veces, ¿no? Como dijimos, no siempre. No hay hipertensión, hay hematuria, algunos dismórficos, ¿no? Eso corrobora el hecho de que está viniendo del riñón y encima que este proceso sería pues una glomerulonefritis. Creatinina normal, aparentemente, antiestreptolicina positivo, es decir que el estreptococo beta hemolítico es el responsable de la faringomielitis, que el complemento sérico está normal. ¿Y para qué le han hecho el urograma excretor? Claro, como tiene hematuria, es un niño, de repente piensa que hay un cálculo, ¿no? Paciente formador de cálculo, pero el urograma excretor no evidencia cálculos.
con lo cual se descarta ese diagnóstico y nos quedamos con lo más probable. Lo más probable en un paciente con hematuria aislada a repetición debe ser pues una nefropatía por IgA. Recuerden, el complemento sérico en estos pacientes es normal. Nefropatía por IgA o enfermedad de Berger. Bien, vamos a ver ahora patologías del riñón asociadas a enfermedades sistémicas. Y la enfermedad sistémica por excelencia, y la que no podemos dejar de comentar, la primera que teníamos que comentar entonces es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un cuadro clínico que cuando afecta el riñón, afecta todo, afecta glomérulo, túbulo, intersticio, vasos, pero principalmente afecta glomérulo. ¿En qué tipo de diabéticos es más frecuente el daño renal? ¿En los diabéticos tipo 1 o en los diabéticos tipo 2? Esa pregunta es prácticamente engañosa, porque usted ha visto, ¿cuántos pacientes diabéticos tipo 1 ha visto? Claro, como ve muchos tipo 2, diabético 2, uno puede pensar que, claro, es el tipo 2. Pero si yo le traigo acá al frente a 10 diabéticos tipo 1 y los evaluamos, de los 10 diabéticos tipo 1, 6 o hasta 7 tienen daño renal, de los de tipo 1. En cambio, si traigo 10 diabéticos tipo 2, acá al frente los evaluamos, entre 3 a 4 de ellos tienen daño renal. Entonces, ¿en qué grupo de pacientes la nefropatía diabética es más frecuente? En los diabéticos tipo 1. En los diabéticos tipo 1 hay mayor tendencia, por último, o predisposición a que el riñón se dañe más que en los tipo 2, ¿no? Y de hecho que así es. Entonces, en el nefrópata diabético, uno de los primeros cambios histológicos que se ve es el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Es uno de los primeros cambios histológicos que se ve. Pero hay otros cambios histológicos muy característicos. Por ejemplo, glomerulosclerosis difusa, o sea, el glomérulo se esclerosa de forma difusa. E incluso, como dice acá, es la lesión más frecuente. Es la lesión más frecuente. Pero también hay una esclerosis nodular, como esta, ¿no? Por ejemplo, es una esclerosis nodular, esta es la nodular y esta es la difusa. Si encontramos una esclerosis nodular, no hay duda que debe ser diabetes la causa de esa esclerosis. Tiene nombre propio, ¿no? Kimelsen-Wilson. Kimelsen-Wilson. Pero no es la más frecuente, lo más frecuente es la forma difusa. Además, hay compromiso a nivel tubular, ¿no? Compromiso de tubulis y compromiso a nivel intersticial. Un paciente diabético empieza a presentar nefropatía diabética después de muchos años de evolución. En el diabético tipo 1, frecuentemente después de 15 años, ¿no? De 10 a 15 años, eso depende mucho de cada paciente, pero después de 10 a 15 años de evolución en el tipo 1 empieza a haber nefropatía diabética. En cambio, en el diabético tipo 2, el daño renal empieza a haber a partir de los 20 años, ¿no? Si quieren ponerle ustedes 15 a 20 años. En todo caso, en el diabético tipo 2 el daño renal aparece un poco más tardíamente. ¿Y cuál es la primera expresión clínica? Vamos a llamarle así. ¿Cuál es la primera expresión clínica de la nefropatía diabética? Que el paciente hiperfiltra. Hay una hiperfiltración glomerular. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque le hacemos una tasa de filtración glomerular, le medimos la tasa de filtración glomerular y esta llega a 140, 150 mililitros por minuto, cuando lo normal, recuerden que la tasa de filtración glomerular normal está entre 100 y 115, 120, ¿no? Pero estos pacientes tienen pues 140, 150, ¿no? Y es que están hiperfiltrando. Si hacemos una ecografía renal, el volumen, bueno, hay unas formas especiales de ecografía donde incluso se puede ver el volumen de los glomérulos, de cada glomérulo que está aumentado de volumen. Esto no es habitual que se haga o que se pida, ¿no? Yo particularmente nunca le he pedido a un diabético pues tasa de filtración glomerular para saber si está en estadio 1, ¿no? Pero se puede hacer, se puede pedir y es el primer elemento o hallazgo que se presenta. Lo que sí habitualmente buscamos es la siguiente forma de expresión clínica en el daño renal, que es la pérdida de albúmina, microalbuminuria. Pequeñas cantidades de albúmina que se va perdiendo, primero de forma intermitente, de forma episódica al inicio, pero luego ya de forma persistente.
de forma persistente. Y hablamos así de estadio 2 o estadio 3 respectivamente. Estos tres primeros estadios son estadios incipientes, por lo cual también se denomina esto nefropatía incipiente del diabético, ¿no? Nefropatía incipiente. Y esa nefropatía incipiente con tratamiento se revierte, como si no hubiese pasado nada. O sea, es reversible, en otras palabras, los tres primeros estadios. En cambio, en el estadio 4, miren que estamos hablando de estadios de la diabetes mellitus, ¿no? No estamos hablando de estadios de la ERC. La ERC tiene otra clasificación, otra forma. De hecho, si esto dura más de 3 meses, que así es una forma de ERC, ¿no? O sea, esta es una forma de ERC en el diabético, en otras palabras. Pero no crean que estadio 1, tasa de filtración elevada, acá baja más. No, en el estadio 2 y 3, la tasa de filtración sigue siendo buena, perfecta, 120 inclusive mililitros por minuto, por si acaso. Bien, ¿qué pasa en el estadio 4? En el estadio 4 del diabético ya empezamos a tener proteinuria significativa, más de medio gramo en 24 horas. Ya no hay microalbuminuria nada más, hay mucho más pérdida de albúmina, tanta que llega a síndrome nefrótico. Con los años y meses llega a síndrome nefrótico. Hipertensión, si es que no había hipertensión, se agrega hipertensión, ¿no? Recuerden, no todo diabético es hipertenso. Si no hay hipertensión, se agrega en el estadio 4, comienza a disminuir la tasa de filtración glomerular cada vez más. Cada vez más. Hay un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Recuerdan que también lo comenté, hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿no? ¿Qué pasa? Que la diabetes está causando disminución de renina y al disminuir renina disminuye aldosterona. ¿Cuál es la expresión clínica de un hipoaldosteronismo hiporreninémico? Hipercalemia, ¿no? El potasio se eleva, hipercalemia. Muy bien, el paciente en el estadio 4 ya tiene un daño establecido. Se llama por ese motivo también nefropatía establecida. ¿Y es reversible? Ya no es reversible. Ya no es reversible. Una vez que empieza el estadio 4 ya es irreversible. En el estadio 1 y el estadio 1, 2 y 3, perdón, estadio 1, 2 y 3 y el estadio 4, el hecho de dar fármacos evita el avance de la enfermedad. En el estadio 1, 2 y 3 incluso se revierte. En el estadio 4 se frena el avance de la enfermedad a estadio 5. ¿Por qué? Porque en el estadio 5 ya no hay vuelta que darle, no hay fármaco que pueda evitar que siga avanzando la enfermedad más. ¿Qué hay en el estadio 5? En el estadio 5 el paciente frecuentemente ya está en un estado avanzado de la enfermedad. Podríamos decir que en el estadio 5 el paciente ya tiene una tasa de filtración por debajo de 30 mililitros por minuto, ¿no? Más o menos aproximándose a darle un valor, ¿no? No es que sea exactamente así, pero un paciente con nefropatía diabética estadio 5, podríamos decir que su tasa de filtración ya está por debajo de 30 mililitros por minuto. Como ven, no corresponde los estadios del RC con lo de acá, ¿no? El paciente tiene uremia, más anemia, más hipertensión, acidosis tubular renal y al final requiere diálisis, ¿no? Al final va a requerir diálisis. Seguro que están preguntándose también, ¿y cómo evitar que el diabético haga nefropatía diabética? ¿Cómo evitar que ese diabético dañe el riñón? La forma más eficiente para evitar que haga nefropatía diabética un diabético es buen control metabólico. ¿Qué significa buen control metabólico? Un control de la glucosa en sangre adecuado. ¿Y eso cómo lo valoramos de manera más exacta? A través de la hemoglobina glicosilada. O sea, la glucosa nos ayuda en ayunas, ¿no? Glucosa en ayunas nos ayuda, pero para poder decir si hay un buen control o no metabólico, requerimos hemoglobina glicosilada. Muy bien. Entonces, un buen control metabólico previene, sí previene. ¿Y qué más previene una nefropatía diabética? ¿El uso de IECA o ARA2? No, nada de eso previene la nefropatía diabética. Lo único que se ha demostrado que previene el inicio de la nefropatía diabética es un buen control metabólico. Y si el paciente ya tiene nefropatía diabética, ¿cómo evitamos que siga avanzando? Les dije los IECA o ARA2. Sí, pero también un buen control metabólico. O sea, el control metabólico es fundamental tanto para prevenir como para evitar que siga avanzando la enfermedad. Los IECA o ARA2 se usan en el estadio 1, 2 y 3, pero en el estadio 4, de preferencia ARA2. De preferencia ARA2, mejor que los IECA.
en el estadio 4. En conclusión, ahorita nadie se hace problema, ¿no? Paciente ARA2 de frente a todo, 1, 2, 3, ARA2, ¿no? Los endocrinólogos del hospital, ARA2, no se hacen problema. Salvo pues que tenga... No, en realidad el ARA2 es un buen producto, ¿no? Es un buen fármaco. Bien, esto es más o menos lo que tienen que recordar de la nefropatía diabética. ¿Cuál es la alteración inicial de la nefropatía diabética? La alteración inicial es la hiperfiltración. Busquen hiperfiltración. Acá está, hiperfiltración, ¿no? Entonces marcamos hiperfiltración. Señale cuál de las siguientes medidas no es adecuada para evitar la progresión de la nefropatía diabética. ¿Cuál de todas ellas no es adecuada para evitar la nefropatía diabética? O sea, todas son, pero hay una que no es. ¿Cuál creen que no es? Entonces, un control adecuado de glucosa en los tipo 1 y tipo 2, por supuesto, ¿no? Eso se llama control metabólico. Prescripción de proteínas en la dieta. Si el paciente tiene ya nefropatía diabética, porque ya tiene y se evita la progresión, hay que disminuir la cantidad para no dar más proteína. A mayor proteína que se pierda, mayor daño. O sea, también es correcto. ¿Incrementar la presión de perfusión glomerular? No. Incrementar la presión de perfusión glomerular significa que se va a dañar más ese riñón. Justamente se usa YK-BARA2 porque dentro de los mecanismos del YK-BARA2 para disminuir el daño es disminuir la presión de perfusión glomerular. Los YK-BARA2 disminuyen la presión de perfusión, no la incrementa. Incrementar significa mayor daño renal. Falso. Tratar YKs en pacientes con microalbuminuria, sí, pues, ¿no? Desde la microalbuminuria hay que empezar a dar YK-BARA2, ¿no? Respuesta entonces, perdón, acá, la letra D, no, letra D. La hipertensión también es otro elemento sistémico que daña el riñón. ¿Y la hipertensión cómo daña el riñón? Bueno, la hipertensión a veces se presenta básicamente de forma primaria, pero a veces la hipertensión se presenta de forma secundaria, es decir, con un daño renal primero y luego hipertensión después. Ya sea una u otra forma, cuando hay hipertensión, lo que eso genera a nivel renal es un compromiso de las arterias. Las arterias renales comienzan a hacer lipohialinosis. Esa lipohialinosis de las arterias renales causan hipoperfusión. Y la hipoperfusión genera esclerosis. Esclerosis. Entonces, ¿qué encontramos en un paciente hipertenso a nivel renal? Así se le llama, el término es así, recuerden, nefroangioesclerosis. Lo cual implica que a partir del daño vascular, que ya les comenté, la lipohialinosis, se genera esclerosis en estos pacientes a nivel renal. De ahí que han preguntado la lesión glomerular que se encuentra con más frecuencia en el riñón de pacientes con hipertensión arterial sostenida. Que no los confunda esto, hipertensión arterial sostenida significa hipertenso de toda la vida, hipertenso primario, ¿no? O sea, para decir que la hipertensión no es por un pico nada más, sino hipertenso primario. La lesión glomerular más característica es la glomeruloesclerosis, ¿no? Glomeruloesclerosis. No es una glomerulonefritis, ¿eh? Es una forma de daño del glomérulo, una degeneración del glomérulo de forma esclerosada. Acá tenemos a lupus, enfermedad sistémica con gran compromiso renal. Recuerden que cuando el lupus daña el riñón, frecuentemente tiene un anticuerpo. ¿Qué anticuerpo es el que está más frecuentemente presente en el paciente lúpico que indica un daño renal intenso, importante? El anti-DNA doble cadena, ¿no? El anti-DNA doble cadena, cuando está presente en lupus, me implica que el riñón se va a dañar de manera más importante. En cambio, cuando el lupus tiene un anti-Smith positivo, tal vez el riñón se dañe, pero no de forma tan intensa. Muy bien, y entonces, ¿todos los pacientes lúpicos tienen daño renal? Sí, todos tienen, pero no todos tienen expresión clínica. ¿Qué significa esto? Que no todos tienen alteración en el sedimento de orina y no todos tienen alteración urea-creatinina. Entonces, si viene un paciente lúpico, lo más probable es que tenga daño renal. Mínimo aunque sea, pero debe tener un daño. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no tiene daño renal. Nada, ¿no? Sedimento limpio, todo limpio. Muy bien, comentemos sobre los pacientes que tienen la alteración del sedimento o algún daño renal. Entonces, frecuentemente ese paciente puede venir
mejor dicho, puede venir con poca cantidad de proteína en orina, ¿no? Poca cantidad o trazas de proteínas en orina. Si tiene trazas de proteínas o algunos leucocitos en orina, lo biopsiaremos y encontramos esto que está acá, este tipo de histológico, le llaman así, ¿no? Glomerulonefritis de lesiones mínimas. Es un daño en donde el mesangio presenta algún tipo de lesión, ¿no? Lesión a nivel del mesangio. Muy bien, entonces casi prácticamente no hay mucho, no hay nada, muy poco. Muy bien, sí, pues incluso, ¿qué tal si las proteínas aumentan un poquito más? Si hay proteínas de 1 gramo en 24 horas. Si hay proteinuria en 24 horas, un poco de leucocitos de repente, algunos hematíes, podría ser que el daño sea un poco mayor. Podría ser que el daño siga siendo en el mesangio, pero hay ahora proliferación, cosa que en el tipo 1 no había proliferación. Ahora sí podría haber proliferación. Es decir, en el tipo 1, porque no son grados, no son estadios, sino son tipos. En el tipo 1 podríamos decir que hay una lesión mesangial, ¿no? En el tipo 1 una lesión mesangial sin proliferación. En cambio en el tipo 2 es una lesión mesangial con proliferación. Pero igual, la cantidad o la expresión clínica es muy poca. Es decir, que la tipo 1 y la tipo 2 de la forma de daño lúpico es una forma renal de expresión bastante benigna, con poca expresión. Algunos leucocitos, muy poca proteína o casi nada, podríamos decirlo de esa forma. En cambio, y es lo más frecuente, cuando tenemos un paciente que tiene hematuria, proteinuria, leucocituria de manera importante, de seguro que estamos ante una proliferativa focal o una proliferativa difusa. Como ven entonces hasta acá, ¿alguna que se parezca a las primarias? Acá dice proliferativa, pero no es membrana proliferativa, sí, pues proliferativa. Acá tampoco, no. Ah, esta se parece, mesangial por IgA. No es por IgA, es por IgG. En lupus es por IgG, no es por IgA. Mucho cuidado. Esta mesangial podría decir si es la mesangial por Berger. No, esta es por IgG. Mucho cuidado. Lesiones mínimas. Se parece a la... No, pues, pero lesiones mínimas no es cambios mínimos. Lesiones mínimas, acá el problema ¿dónde es? El problema es en el mesangio. En cambios mínimos, ¿dónde es el problema? Pie de pogosito. Que es diferente, mucho cuidado. Les decía entonces que la forma más frecuente es la proliferativa focal y difusa. De las dos, la más frecuente, proliferativa difusa, o sea, la tipo 4. La tipo 4 es la forma más frecuente de expresión histológica en el lupus. ¿Y la expresión clínica cuál sería en realidad? Cuando decimos proliferativa focal o proliferativa difusa, la expresión clínica será un síndrome nefrítico. Proliferativa focal o difusa se manifiestan como síndrome nefrítico. Un síndrome nefrítico que puede ser tan agresivo, que puede tener una injuria renal aguda asociada. Y entonces, la proliferativa focal o proliferativa difusa viran. ¿Hacia qué creen que viran cuando es muy agresivo? ¿Qué dijimos? ¿Hacia dónde viran las glomerulonefritis cuando son muy agresivas? Hacia una rápidamente progresiva. O sea, una proliferativa difusa y una proliferativa focal puede virar hacia una rápidamente progresiva, una forma rápidamente progresiva. Y en ese caso, este paciente lúpico, aparte del síndrome nefrítico, tendrá una tasa de filtración glomerular que va en pique, ¿no? Urea elevada, creatinina elevada. ¿Qué pasa si el paciente lúpico viene con una proteinuria de 2 gramos, 3 gramos, solo proteinuria, 3, 4, 5 gramos? Eso es diferente a lo que hemos comentado acá y entonces hay que pensar en una forma membranosa. Les dije que en lupus podría dar una forma membranosa, ¿no es cierto? Sí, esta membranosa es muy parecida a la membranosa que hemos visto primaria. Y la forma esclerosante, bueno, la forma esclerosante ya es un daño muy avanzado. ¿Qué ha habido previamente? No sabemos, pero está avanzado. Si biopsiamos vamos a encontrar solamente esclerosis, típicamente. Y la expresión de este cuadro, ¿cuál va a ser? La expresión clínica va a ser hipertensión, va a ser enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. ¿Y en la orina qué habrá? En la orina habrá proteinuria de repente, leucocituria, pero lo más típico de la forma esclerosante es que la urea y creatinina estén muy altas y estén asociado a la hipertensión.
¿Por qué tanto problema con esta clasificación? Bueno, en realidad hay varias. Esta es la clasificación, es una mezcla entre la clasificación de la OMS y la Sociedad Nefrológica Internacional. Pero lo importante de la clasificación es que entendamos, porque incluso cada una de estas formas, estos tipos tienen subtipos. Lo importante es que hay que evaluar cuál es a través de una biopsia para empezar el tratamiento. En lesiones mínimas y mesangial, el tratamiento puede ser desde observación, o sea, nada, simplemente observación, a dar un poco de corticoides. Incluso los corticoides que daríamos al paciente lúpico por artralgias, imagínense que tenga artralgias el paciente lúpico, esa corticoide a bajas dosis es suficiente para mantener tranquilo a este paciente con lesiones mínimas o mesangial. En cambio, la proliferativa focal, la proliferativa difusa e inclusive la membranosa, cuando es severa, requiere corticoide a dosis altas más inmunosupresión. O sea, casi el tratamiento es muy intenso, muy intenso. Repito, el tratamiento entonces en los pacientes con nefritis lúpica 3, 4 y 5 debe ser un tratamiento muy agresivo que incluso se ha dividido en dos fases. El tratamiento es, en una primera fase, inducción, es una fase de inducción de la patología inmune, que es una terapia muy fuerte que dura 6 meses, fase de inducción, y luego hay una siguiente fase que es la fase de mantenimiento, que puede durar incluso 18 meses, o más, incluso hasta 24. En la primera fase de inducción se quiere apagar, se quiere bajar la actividad de la enfermedad, y para eso se usa pulso de corticoides asociado a un inmunosupresor. ¿A cuál inmunosupresor? Micofenolato o ciclofosfamida, uno de los dos. Y en la terapia de mantenimiento, frecuentemente usamos micofenolato. Actualmente se usa micofenolato. Ya, pero usted dirá, pero ¿cuál es lo mejor? Bueno, actualmente lo mejor es corticoide en pulsos, metilprednisolona 1 gramo el primer día, metilprednisolona 1 gramo el segundo día y metilprednisolona 1 gramo el tercer día. Y el cuarto día, un pulso de ciclofosfamida. El cuarto día, y el quinto y el sexto hasta el otro mes, claro, porque esto se repite mes a mes, ¿no? Son 3 pulsos de corticoide, de metilprednisolona frecuentemente, con un pulso de ciclofosfamida, y ahí paramos la mano y se repite al mes. Y los demás días, entre pulso y pulso, corticoide a dosis altas. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. ¿Cómo se llama esa fase? Fase de inducción. Y el micofenolato acá no tiene vela en el entierro. No, sí, el micofenolato es muy importante cuando no se puede utilizar ciclofosfamida o hay contraindicación para el uso de ciclofosfamida. La ciclofosfamida es muy tóxico, puede dejar a una mujer joven sin hijos, la puede dejar sin posibilidad de tener hijos. Entonces la mujer dice, no, yo quiero tener hijos, sabe que hay un riesgo de que posterior al tratamiento mejores con el lupus, pero que luego no puedas concebir. Entonces, ¿hay alternativa? Sí. ¿Cuál? Micofenolato. Ya está. El micofenolato está indicado y es de elección en pacientes de habla hispana, en pacientes de raza negra o afrodescendientes, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene un cuadro muy agresivo, muy severo? Ahí sí no hay duda. Si el cuadro es muy agresivo realmente, no hay, o sea, ahí se balancea todo, es el riñón del paciente o la vida de la paciente inclusive, ahí sí, sin duda alguna, la ciclofosfamida tendría que utilizarse sin duda alguna, ¿no? Sin discusión alguna. Pero igual, no sé si las preguntas pueden ir por ese lado, pero micofenolato en las guías clínicas, el micofenolato lo pone como primera opción en pacientes hablahispanos y de afrodescendientes. Pero el más potente es ciclofosfamida, y el que se usa en cuadros muy agudos y muy graves, muy severos, es ciclofosfamida, ¿no? Pero micofenolato en la fase de mantenimiento, sí, ahí sí no hay duda, ¿no? Micofenolato. La gota y el riñón. La gota daña el riñón cuando ésta ya tiene un curso crónico, ¿no? Mucho tiempo, bastante, gota crónica. ¿Y se acuerdan cómo dañaba? Producía
nefritis intersticial, porque se depositaban los uratos en el intersticio. Esta es la forma como daña, ¿no? Esa es la nefropatía gotosa, se llama esta, ¿no? Nefropatía gotosa, depósito de intersticio de forma crónica. Además, también por la gota se puede producir cálculos de ácido úrico y este a su vez causar infecciones urinarias a repetición. Estamos hablando de la gota como proceso crónico, que conduce a elevación de ácido úrico crónicamente. Pero recuerden que también se puede elevar el ácido úrico de forma aguda. Les comenté, ¿no? En un paciente con quimioterapia, el ácido úrico se eleva brutalmente y el paciente no tiene gota, por si acaso, ahí no es gotoso. Esa elevación de ácido úrico de manera aguda puede producir necrosis tubular aguda tipo tóxica. Creo que no les hice hincapié en ese tipo de salud, en ese tipo de necrosis tubular aguda, pero sí, efectivamente produce necrosis tubular aguda tipo tóxica. Pero ese es en el contexto de un paciente que no es gotoso, ¿eh? Ojo, lo pongo aquí nada más para hacer la comparación con la gota, teniendo en cuenta que estamos hablando del ácido úrico, ¿no? En la nefropatía gotosa, entonces, el tratamiento implica, ya saben, alopurinol. Podemos utilizar de repente furosemida, siempre que esté bien hidratado el paciente. Tal vez acetazolamida, alcalinizar la orina, gran hidratación, abundante. Lo que no podemos usar son tiacidas. ¿Por qué? Porque recuerden que las tiacidas aumentaban el ácido úrico y por lo tanto traería mayor complicación. Entonces, diuréticos en general no se usa en una nefropatía gotosa, en particular las tiacidas. ¿Se puede usar furosemida? Sí, es un diurético, pero siempre asegurando que el paciente esté bien hidratado. La amiloidosis es otra patología sistémica, bueno, aunque hay amiloidosis localizada, pero frecuentemente la amiloidosis es sistémica. Y esta es una enfermedad que se presenta por depósito de proteínas, en general, proteínas en el intersticio, ¿no? En el intersticio de todo el cuerpo y en particular del riñón y del glomérulo, constituyendo lo que se llama la amiloidosis renal, ¿no? Esta amiloidosis, entonces, que se presenta a nivel renal, se acompaña también en otras partes del cuerpo, en la piel, corazón, intestino. Y hay dos tipos de amiloidosis, dos formas, en realidad agrupándolas un poco a la fuerza, pero hay muchas más, pero vamos a agruparlas en dos formas. Vamos a poner unas primarias y unas secundarias. Primaria significa que el paciente nace con esta característica y esta predisposición a depositar proteínas en el intersticio. Y frecuentemente el tipo de proteínas son, así se denomina, ¿no? Componente A y componente L. Mientras que la forma secundaria tiene una forma de depósito, unas proteínas de depósito tipo AA. Dicho sea de paso, es la forma secundaria, es la más frecuente, y en nuestro medio la forma más frecuente es la secundaria A, tuberculosis, ¿no? La secundaria tuberculosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de amiloidosis? Por biopsia y demostrar el depósito de material amiloide, o sea, de esas proteínas que están depositadas en el intersticio. ¿Y a dónde hacemos la biopsia? De la zona más accesible: grasa periumbilical, mucosa rectal o glándula salival. Y el riñón también, se puede hacer el riñón, ¿no? Es una posibilidad. Usted quiere estar seguro que hay una amiloidosis renal, tiene que biopsiar el riñón, no hay otra. Pero a veces el biopsiar el riñón implica un riesgo de daño, incluso puede haber nefrectomía. Siempre hay un 1% de las complicaciones en la biopsia renal. Por lo tanto, si el cuadro clínico calza muy bien y usted solo quiere corroborar si hay amiloidosis o no, puede hacer la biopsia a estos niveles que son muy sencillos. ¿Qué se debe encontrar? Se utiliza para empezar rojo de Congo, que es una tinción, ¿no? Tinción rojo de Congo. No olviden AA, mayor compromiso y peor pronóstico renal, ¿no? Es que es la forma secundaria. Mientras que la L es la forma primaria, ¿no? La forma primaria es la macroglosia, es mucho más intensa, la macroglosia mucho más intensa que la forma secundaria. En realidad todos los órganos aumentan de tamaño y se hacen más pesados. No olvidar tuberculosis en nuestro paciente. Un factor predictor de amiloidosis es paciente con pulmón fibrocavitario. O sea,
Paciente con tuberculosis, vemos la placa, lesiones fibrocavitarias. ¿Se curó de TB? Sí. Tiene riesgo para hacer en el futuro amiloidosis. Riesgo, no es que vaya a ser siempre, pero el riesgo aumenta más. En amiloidosis renal es muy típico que el paciente haga hipotensión. Es muy típico que haya hipotensión. Sí, pero ¿cómo detecto yo de primera instancia una amiloidosis? ¿A partir de qué elemento clínico detecto amiloidosis renal? Proteinuria y síndrome nefrótico. El dato clave para pensar en amiloidosis renal es proteinuria, que puede llegar a síndrome nefrótico. Ese es el elemento clave. Y si ese elemento está asociado a hipotensión, no hay duda, ¿no es cierto? Preguntan, la alteración más frecuente en la amiloidosis es, la más frecuente y la más característica es la proteinuria, que puede llegar a rasgos nefróticos, ¿no? a rangos nefróticos, ¿no? Proteinuria. El mieloma múltiple, que bueno, es una patología sistémica también, puede producir también daño renal, y el daño renal se da a diferentes lugares, ¿no? Puede ser a nivel del tubo contorneado distal, ¿no? Se depositan pues cadenas ligeras y se produce un daño importante a ese nivel, se llama riñón de mieloma. También puede presentarse en el tubo contorneado proximal y también puede condicionar a amiloidosis en el paciente, ¿no? Puede a largo plazo producir amiloidosis. Ya, vamos a comentar esto que ayer tocamos un poco, pero ahora sí vamos a nuevamente dejarlo plasmado acá. Patología tubulointersticial, ¿no? Dijimos patología tubulointersticial, ¿por qué? Porque está acompañado siempre la patología tubular con intersticio y viceversa. Puede ser agudo o crónico, ¿sí? Pues puede ser agudo o crónico. Cuando hay daño tubular, sobre todo lo que se altera es la concentración de orina, las alteraciones del medio ácido base, las alteraciones electrolíticas, ¿no? Frecuentemente no hay hipertensión, ¿no? Frecuentemente no se asocia a hipertensión. En cambio, cuando hay un daño intersticial, el dato clave es el paciente viene con leucocitos y con proteinuria. Leucocitos y proteinuria. Si en un sedimento de orina tenemos leucocitos y tenemos proteinuria y no hay infección, entonces debe ser un daño intersticial probablemente. Recuerden que los leucocitos en orina no indican siempre infección. Pueden, por ejemplo, en el caso que les digo, pueden estar indicando un daño intersticial, sobre todo cuando hay proteinuria asociada. Entonces, las causas que producen un compromiso tubulointersticial, principalmente intersticial, por eso que acá solo está intersticial, vean que no dice tubuli, está implicado el compromiso tubular. El cuadro agudo intersticial se da sobre todo por fármacos, ¿no? Ya lo habíamos comentado, fármacos. ¿Y qué desencadena la patología tubulointersticial aguda? Lo que desencadena es una ira, injuria renal aguda. ¿Qué fármacos son los que están más asociados? En nuestro medio los AINES, pero también cefalosporinas, también rifampicina, por ejemplo, ¿no? La vancomicina, que tiene un compromiso muy complejo, pero también puede producir daño intersticial. Tiene varios nombres, uno de ellos es nefritis por hipersensibilidad o nefritis tubulointersticial por hipersensibilidad. Todos estos nombres, recuérdenlo, hipersensibilidad, porque es un cuadro alérgico, no es dosis dependiente y el paciente empieza a hacer aumento de urea y aumento de creatinina a los 3, 4, 5 días de haber utilizado el antibiótico, el AINES o lo que fuere. Y no solamente aumenta urea y creatinina, también puede haber un exantema, como les había comentado, fiebre, artralgias y eosinófilos en sangre o en orina. ¿Y solo los fármacos producen nefritis intersticial aguda? No, los fármacos producen nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad, pero hay otros elementos que también producen nefritis intersticial aguda. ¿Cuál? VIH, por ejemplo, ¿no? Las infecciones, VIH. Leptospira, es característico, ¿no? Daño a nivel intersticial. Legionela también, recuerden, legionela también produce daño a nivel intersticial, a nivel renal. Las pielonefritis agudas, ¿no? No olviden. ¿Y el lupus daña el riñón? Sí. ¿Y daña intersticio? Sí, daña intersticio de forma aguda.